Y sobre la inscripción de listas de candidatos vamos a conversar ya en nuestros estudios con Virgilio Hurtado, especialista en temas electorales. Bienvenido. Gracias por la invitación. A la hora de hablar primero de inscripción de listas de candidatos, habría que mencionar primero el proceso de democracia interna de los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es la primera, variante y recomendación que existe en este tema para las organizaciones? Bueno, en principio, el Congreso de la República el año pasado dictó, más o menos ya entre el 20 de octubre para adelante, un conjunto de modificaciones a la legislación electoral vigente, vale decir, a la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Que estaban enmarcados dentro de la reforma electoral. Así es, para uniformizar la estructura de organización del proceso electoral en cuanto a los plazos electorales que debían cumplirse. Así es que se amplía el plazo para que el presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política, convoque a elecciones. Y a partir de ahí, el plazo de elecciones internas, ¿no?, queda ya definitivamente inmerso dentro del proceso electoral, porque el proceso electoral se inicia desde que se convoca a la ciudadanía a que participe en la elección para renovar el mandato de las autoridades, efectivamente, ¿no? Y es ahí que los partidos políticos y los movimientos que tienen una acción política en el ámbito nacional y en el ámbito departamental están obligados a seleccionar sus candidatos, a nominarlos siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas, que ha sido otra norma que también fue modificada. ¿Y qué sucede con los provinciales y distritales, o los conocidos organizaciones políticas locales? Bueno, el Congreso de la República prácticamente en la modificatoria solamente ha consignado dos modelos de asociación política: partidos, movimientos y alianzas electorales entre partidos y movimientos. Las organizaciones políticas provinciales y locales ya no existen en la ley. Pero el Congreso también, precisamente, cuando hace esta modificatoria, en las disposiciones finales y transitorias de las normas emitidas, no consignó el procedimiento que debía seguir, el tratamiento que debía aplicarse a aquellas organizaciones políticas locales que se encontraban en trámite, es decir, que habían comprado el kit electoral y iniciado su proceso de inscripción durante la vigencia de las reglas anteriores. En consecuencia, estas organizaciones políticas, si bien van a poder participar, únicamente aquellas, ¿no?, que hayan obtenido su inscripción antes de la vigencia de la ley, claro, ¿no es cierto? Si bien no están obligadas a llevar a cabo proceso de democracia interna para la nominación de sus candidatos, sí se rigen por las demás disposiciones que la norma establece en cuanto a las formalidades para presentar las candidaturas ante los jurados electorales especiales. En este proceso, ¿son las organizaciones políticas el primer responsable del filtro de sus candidatos o los precandidatos? Son los responsables, efectivamente, de las candidaturas que ellos presentan a la ciudadanía, porque de acuerdo a la normativa, las organizaciones políticas son las únicas encargadas de presentar candidatos. Ya no vivimos un contexto anterior a las reformas del año 1962, ¿no?, en donde se permitían las candidaturas individuales. O sea, un ciudadano podía participar en procesos electorales individualmente, acercándose al organismo electoral y pagando los derechos correspondientes, o ejercer su derecho a ser elegido a través de una organización política. Ahora, bajo este marco normativo, son las organizaciones políticas las únicas autorizadas a presentar listas de candidatos. Eso, en cierta forma, pues, obliga a quien quiera conducir los destinos de una colectividad, sea un distrito, una provincia, una región o el país, ejerza su derecho a ser elegido a partir de una organización política. ¿Y qué dice el reglamento acerca de los porcentajes que se pueden establecer entre los candidatos presentados por democracia interna y los invitados? Efectivamente, el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, que fuera ya modificado una norma que estuvo vigente desde el año 2016, amplió el porcentaje del total de candidaturas a ser nominadas por designación directa. La redacción original de este artículo, porque es una ley que fue aprobada en el año 2003, la Ley de Organizaciones Políticas, se llamaba Ley de Partidos Políticos, establecía que el 20% del total de las candidaturas podía, pues,
ser nominadas por designación directa. ¿Qué quiere decir? Sin pasar por el proceso de democracia interna y que sean siempre designadas por el organismo que establezca el estatuto del partido. Ahora ese porcentaje se ha ampliado al 25%, es decir, a la cuarta parte del total de candidaturas. Pero es algo opcional, está condicionado a que en el estatuto partidario se prevea que el partido pueda recurrir a ese modo de nominación de candidatos y que se establezca cuál es el órgano que estatutariamente tiene esta responsabilidad o esta atribución. De manera que si alguna organización política omitió reglamentar esto, instrumentalizarlo en el estatuto, pues no va a poder ejercer esa facultad, porque la ley así lo establece. Y claro, este porcentaje de candidaturas que son designadas, quienes se han designado, mejor dicho, tienen que cumplir con las mismas exigencias o requisitos que la ley establece para los que se someten a un proceso de democracia interna. Dentro de la reforma electoral había la propuesta que estaba dentro del Código Electoral de que el sistema electoral, vale la participación de jurado, OMPE y RENIEC, tengan una selección obligatoria en la democracia interna de los partidos políticos y no facultativa. Esto no se llegó obviamente a concretar, pero ¿cuál es su parecer desde su punto de vista? Yo entiendo que es un proceso y he seguido muy de cerca el debate, ¿no? Bueno, siempre hay bienes jurídicos que tienen que ponderarse al momento de las definiciones y de los mecanismos y métodos que se van a emplear. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la participación de los organismos electorales sea obligatoria. Pero dentro de ese marco hay que ponderar si es que son los propios partidos los que en el ejercicio de su autonomía, como personas jurídicas de derecho privado, llevan a cabo, organizan la elección, o si es que esa función la ceden a los organismos del Estado. Aún así, pienso que el Congreso, en una posterior coyuntura, debe de discutir el tema de la obligatoriedad de la participación de los organismos electorales, porque ahora sigue siendo facultativa, con algunos incentivos, pero que no contribuye a uniformizar todos los procesos de democracia interna. Siguen siendo muy disímiles porque la propia ley permite diversos métodos, ¿no? Elecciones internas abiertas, cerradas. Digamos que hay mucha autonomía a través de delegaturas. De las organizaciones políticas en ese sentido, ¿no? Bueno, hay autonomía, pero también lo que se necesita es de que existan mecanismos de control que garanticen que lo que la ley impone sea cumplido, ¿no? Y en eso sí, el rol de los organismos electorales, sobre todo el del Jurado Nacional de Elecciones, que constitucionalmente tiene la facultad de hacer cumplir las normas en materia de partidos políticos y las normas electorales, pues va a tener mucho trabajo por hacer, ¿no? Y también creo yo que es muy importante que haya una mayor cercanía entre esta función que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC, respecto a los partidos políticos, porque pueden aportar muchísimo, ¿no? RENIEC desde sus facultades puede aportar a que los partidos en las elecciones internas tengan un padrón electoral mucho más fidedigno. OMPE, con el expertise que tiene en la elaboración de los materiales electorales, en la organización misma del sufragio también, y que duda cabe el Jurado Nacional de Elecciones, que puede perfectamente, ¿no? Participar como una instancia máxima dentro de las controversias. Por supuesto. Además, la Constitución ni la normativa impide que las controversias que emerjan en el ámbito de la elección interna puedan ser recurribles al Jurado Nacional de Elecciones. La facultad constitucional la tiene y perfectamente podría ejercerla en caso de que existan estos contenciosos electorales, ¿no? Al interior de estos procesos de democracia interna. ¿Cuál de los cambios que se han sugerido dentro de la normativa son los más sustantivos para recalcar y que las organizaciones políticas deben tener en cuenta para poder hacer la inscripción de sus listas? Bueno, uno de los más sustantivos es definitivamente ampliar las fuentes prohibidas de financiamiento público, del financiamiento privado de las organizaciones políticas, ¿no? Se habla de una bancarización a partir de una OIT. Claro, se habla de la bancarización, se habla de la prohibición de que las organizaciones políticas, de que las empresas y organizaciones, personas jurídicas de derecho privado, no puedan financiar a los partidos políticos, ¿no? Y eso, pues, precisamente es una
un supuesto de prohibición que se incluye en la norma a partir del caso Odebrecht, ¿no? El otro tema es la bancarización, como bien lo has dicho, que todo aporte a partir de una unidad impositiva tributaria hacia arriba, superior a la unidad impositiva tributaria, sea necesariamente canalizado a través de las cuentas bancarias que el partido pueda abrir a través de su tesorero. Y ello pues va a contribuir no solamente a que los aportes sean más transparentes, sino también a que haya un mayor control sobre el origen de los recursos que el partido va a ir acumulando para la realización de sus actividades proselitistas y también del gasto corriente que pueda mantener, ¿no? Es parte de los mecanismos de control y creo que desde esa perspectiva es saludable la inclusión de estas modificaciones en la legislación electoral. Culminada la democracia interna de los partidos políticos, ¿cuál es el siguiente paso que deben tener en cuenta, tanto sea el Tribunal Electoral de las organizaciones o también el mismo CEN de los partidos? Claro, en el proceso de democracia interna, el órgano electoral central o tribunal electoral, muchas veces es denominado en el estatuto como tribunal electoral, tienen un rol muy importante. Disculpa que lo corte, ¿estos estatutos se pueden modificar o no se pueden modificar? Por supuesto, en tanto el registro de organizaciones políticas esté abierto, ¿no? Todos los procedimientos de inscripción y cambio de las partidas registrales pueden perfectamente solicitarse. El tema es que el registro cierra en la fecha límite de presentación de candidaturas y a partir de ahí ya no se va a poder hacer ningún cambio. Por los tiempos que toma esto, es siempre recomendable que los cambios no se hagan, no se soliciten en fecha muy próxima al cierre de las elecciones, porque puede que cuando vence el plazo el ROP también cierre y el trámite quede sin concluir, ¿no? Y eso se definirá cuando el ROP reabra, o sea, después del proceso electoral. Los CEN de los partidos tienen facultades en los estatutos partidarios, ¿no? En algunos casos tienen facultades normativas y son los que aprueban, por ejemplo, el reglamento electoral del partido. Las reglas de cómo se van a proceder las reglas, ¿no? En otros estatutos esas reglas se las dejan al tribunal electoral, ¿no? Cada partido tiene su realidad, tiene sus herramientas de gobierno que están previstas en el estatuto. El estatuto es para el partido lo que la constitución política es para la sociedad, ¿no? Y ahí están las reglas de juego básicas, la distribución del poder partidario, tienen su sistema también de distribución de facultades, ¿no? Tienen un demos partidario que está dado por los afiliados, ¿no? Y es una colectividad tan semejante a la sociedad misma, ¿no? Y dígame, una vez presentado, digamos, que tener listos ya los candidatos y si es que la organización lo cree conveniente, su porcentaje de invitados, el paso sería para inscribir las listas. ¿Cuál es el plazo correcto? Claro, la ley exige que los partidos políticos, cuando convocan a proceso de democracia interna, ¿no? Exige que aprueben un calendario electoral. Y ese calendario electoral, como parte del reglamento electoral, pues es la herramienta de gestión del proceso que fija las pautas de la marcha del mismo. Y claro, de acuerdo al calendario electoral aprobado por cada partido, se realiza la actividad electoral, la convocatoria, la jornada electoral, el proceso macro que tenemos para elección de las autoridades públicas, como las regionales y municipales, se replica a nivel micro, en la instancia partidaria. Claro está que hay una regla también de oro, ¿no?, que rige en las elecciones internas, la cual obliga a los partidos a no modificar el reglamento electoral una vez convocado el proceso. Y dos, el periodo de realización de las elecciones internas que fija el Jurado Nacional de Elecciones como ente rector para que éstas se realicen. Y de acuerdo a ese calendario, el periodo de realización de elecciones internas se inició el 11 de marzo y culmina el 25 de mayo. Es el periodo de más de un mes y 10 días y 15 días aproximadamente que tienen las organizaciones políticas para cumplir el proceso de democracia interna. Al interior de cada partido, efectivamente, el Tribunal Electoral, que es el que concentra
todas las facultades electorales, pues tiene que hacer el diseño de la elección. Es un tema ya de ingeniería, ¿no? Desde la convocatoria, presentación de candidaturas, tienen que también utilizar, por ejemplo, y obligatoriamente, porque así lo manda la ley, el formato único de declaración jurada de vida. De las hojas de vida. Y tiene que publicarse en la página web de la organización política. Y es más. ¿Cuál es el grado de responsabilidad entre el mismo candidato a la hora de presentación de su hoja de vida y la misma organización política a la hora de recepcionar esta hoja de vida? Bueno, la responsabilidad es estrictamente del candidato. El candidato firma cada hoja de vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un formato único de declaración jurada de vida, pero también hay un sistema que es Declara, una plataforma dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para las Organizaciones Políticas que sustituye al extinto PKOE, para que a través de esta plataforma pueda canalizar diferente información de los candidatos. Efectivamente, puedan, al momento de que ingresen la solicitud de inscripción de candidaturas, porque se hace por esta vía, ¿no? Ingresen también los datos de las declaraciones juradas de vida, ¿no? De los candidatos, se ingrese el plan de gobierno, ¿no? Y es una plataforma muy importante porque también contribuye a que los partidos políticos puedan tomar sus previsiones de manera oportuna, porque este sistema también te advierte si es que hay alguna inconsistencia en la lista o el incumplimiento de alguna obligación las cuotas electorales, por ejemplo. Por ejemplo, detecta temas de domicilio, porque en esa base de datos está incluida, ¿no? Los datos de identificación del ciudadano, del DNI, está también incluida los porcentajes de cuotas, ¿no? Y claro, ayuda a ordenar. La responsabilidad del candidato está en que la información que vierte en la declaración jurada, por eso es una declaración jurada, ¿no? Sea fidedigna. Claro. La cual posteriormente puede estar sujeto a objeción, y no solamente a objeción, sino a temas legales, ¿no? Lo importante es que el partido político, ¿en qué se hace responsable? Es el filtro previo. Tienen que verificar que esa información sea fidedigna. Por eso cuentan con una ventanilla única ahora, que por ley dispone el Jurado Nacional de Elecciones a los personeros legales, para que accedan a información que permita verificar lo que los candidatos o postulantes han declarado, ¿no? Y ese filtro previo es importante porque va a permitir a la organización política o excluir a aquellos candidatos que en realidad pues, no están aptos porque no cumplen con los requisitos legales. Puede ser que, por ejemplo, tengan una sentencia condenatoria vigente que conlleva la suspensión del ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía, o sea, no pueden ser candidatos, en consecuencia, inclusive inclusive puede también la organización política ver si es que un candidato está en un proceso y de repente cuando sale electo puede hacer que salga la sentencia y también lo ayuda a poder verificar ese tema. Puede identificar que ese candidato pertenezca a otra organización política también. Y que en todo caso, para postular por ese partido u organización, requiera de la autorización de su organización política, con cargo a que la organización política no presente candidatos en la circunscripción electoral por la cual se pretende postular. Entonces, hay una gran responsabilidad en los partidos políticos en presentar a la ciudadanía candidatos que sean elegibles. Quiere decir que cumplan con los requisitos de ley, que sean honestos, sin perjuicio de, inclusive, algunos partidos tienen comités de ética y de calificación. Esa responsabilidad que usted menciona, las organizaciones políticas, ¿usted cree que apoyaría en la gobernabilidad y no solamente también en digamos, la carga jurisdiccional de los sistemas electorales? Por supuesto, un buen filtro de las organizaciones políticas va a coadyuvar a que los conflictos y problemas que surjan por incumplimiento de la normativa, vale decir los requisitos que exige la ley al ciudadano para ser candidato, se trasladen al organismo electoral. O sea, disminuiría la carga procesal. Disminuiría, efectivamente, ¿no? Y también la posibilidad de tachas, porque cuanto mejor filtro haya de candidatos en instancia partidaria, menos razones habrá para tachar a un candidato por incumplimiento de la legalidad. Claro, justo. Presentado la lista de candidatos ante el Jurado Electoral Especial de su jurisdicción, ¿qué es lo que viene a continuación? Existe un periodo de tachas, ¿cierto? Periodo de tachas que también se instrumentaliza en el periodo de democracia interna. Miren, la democracia interna replica los pasos de un proceso electoral general, ¿no? En la instancia partidaria.
Y también vamos a encontrar la posibilidad, el derecho que tiene el ciudadano a oponerse a determinada candidatura ya ante la instancia electoral, o sea, de los organismos electorales, ¿no? Porque si iniciado vencido el plazo de presentación de candidaturas, ya los jurados electorales especiales comienzan la calificación que les corresponde al jurado en el ejercicio de la fiscalización del proceso electoral. Y los jurados electorales especiales tienen que verificar que efectivamente las solicitudes de inscripción de listas de candidatos cumplan con los requisitos formales. Ahora los formalismos, pues, bueno, si bien se han aplicado en elecciones anteriores, son mucho más claros, mucho más concretos, ¿no? Los partidos tienen que haber ingresado toda la información al portal de Declara, todo este proceso, tienen que imprimir claro, la solicitud de inscripción. Si bien eso facilita, también forma parte, es parte de las formalidades que te exige el jurado electoral especial y el reglamento de inscripción de candidatos, tanto para autoridades municipales como regionales. Hay una gran responsabilidad de las organizaciones políticas entonces en todo este marco de este proceso. Definitivamente, son los responsables de los candidatos que presentan. Pero ojo, hay que distinguir también el tipo de responsabilidad, porque hay responsabilidades que luego surgen en el ámbito de la campaña y en donde sí, por una cuestión de principios en el derecho sancionador, pues las responsabilidades tienen que individualizarse, ¿no? Para sancionar a los candidatos o a los partidos. Estimado doctor Vigilio Hurtado, le agradecemos mucho su participación aquí en JN Noticias y gracias por aclararnos muchos temas con respecto a la normativa electoral. Gracias a ustedes.